Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a un nuevo Ateneo Bibliográfico de los viernes del Servicio de Cirugía y Urología Pediátrica de acá del Hospital Italiano. En el día de hoy vamos a hablar sobre vacunas de antígenos bacterianos en infecciones del tracto urinario recurrentes. Este es un bibliográfico que está coordinado por el doctor Bagni y como presentadoras estaremos la doctora Oliva, que es Fellow de tercer año, y quien les habla la doctora Copari, que es soy residente de quinto año del servicio. Como todos los viernes, vamos a dar inicio con un caso clínico disparador, que es un paciente ya conocido por el servicio con múltiples antecedentes, de sexo masculino y actualmente de 9 años de edad, que tiene como antecedente al digamos, clínico de relevancia este síndrome de Dennis-Drash, que involucra una mutación a nivel del gen supresor de tumor, el WT1, y que se asocia con la aparición de digenesia gonadal, tumor de Wilms y otras cuestiones. Los antecedentes quirúrgicos de relevancia: este es un paciente que tuvo, digamos, una hipospadia proximal que se corrigió en otro centro, un cuadro de criptorquía bilateral que requirió en distintos tiempos una orquiectomía bilateral por riesgo de digenesia gonadal y, acorde al antecedente que les mencionaba, un tumor de Wilms que requirió en un primer momento una nefrectomía derecha, recidió, tuvo luego metástasis pulmonares y finalmente terminó con el paciente con un trasplante renal. Lo que nos importa de este paciente en realidad es esto que estamos mostrando a continuación, más allá de los antecedentes quirúrgicos y luego de múltiples intervenciones, digamos, en la vía urinaria. Este paciente tiene múltiples internaciones en contexto de síndrome febril y caída del filtrado glomerular, teniendo en cuenta que es un paciente trasplantado, y los diagnósticos que se hicieron en cada una de esas internaciones fueron de una infección del tracto urinario, todas con rescate de germen y en muchos casos multiresistente. Lo que están viendo abajo es el cuadro, digamos, de la grilla de los urocultivos, digamos, de nuestra historia clínica, donde solamente puse los últimos que tuvo el paciente, así que fueron por lo menos más de 2 episodios por mes en el último año. En todos los casos los seguimientos fueron patológicos, las ecografías del paciente no presentan residuo postmiccional y el tratamiento que se le ofreció en todas las oportunidades siempre fue un tratamiento antibiótico. El último tratamiento antibiótico que le pudimos dar fue un esquema con ceftazidima, Vivactam y Astrionam, y cada vez incluso requiere quizás aún un esquema más agresivo. Entonces, con este cuadro y este tipo de pacientes que planteamos, digamos, el primer artículo complementario y de donde damos inicio, digamos, al disparador de este bibliográfico. Entonces tenemos un primer artículo complementario que va a evaluar el uso de esta vacuna que se llama Uromune, que es una autovacuna que se, digamos, implementó para el tratamiento de las infecciones del tracto urinario recurrentes. Eso es un estudio que se hizo una prueba piloto retrospectiva en España. Como introducción, como para recordar algunos conceptos, las infecciones urinarias son un problema sanitario mundial que afecta a millones de personas y entre ellas, como bien sabemos, la mayor carga lo recibe el sexo femenino. Y dentro de las infecciones urinarias, aquellas que se definen como infecciones recurrentes son las que más afectan la calidad de vida, porque influyen tanto en la salud mental, en las interacciones sociales, la productividad laboral de los pacientes y finalmente en su vida sexual también. ¿Cuál es la estrategia tradicional para el tratamiento de las infecciones urinarias? Como bien les mencionábamos en el caso clínico, el tratamiento antibiótico. ¿Cuál es el problema al que nos estamos enfrentando? Que también ya lo conocemos: la resistencia antibiótica y no menor los efectos adversos en el uso crónico o prolongado de estos. Entonces, a partir de estas situaciones que surge esta vacuna Uromune como una alternativa, digamos, al tratamiento antibiótico prolongado. ¿De qué se trata? Esa es, digamos, la marca. Es una vacuna de administración sublingual y esto lo que permite es que al absorberse por la mucosa yugal, el contenido de la vacuna no llega al estómago y por tanto no se degrada por enzimas gástricas. Se trata de una suspensión de bacterias que son inactivadas por calor y que lo que hacen es estimular, entre otras defensas, al tejido linfoide asociado al intestino, o GALT en inglés. Es una vacuna que está en desarrollo, en fase 3 de desarrollo clínico, que está disponible en por lo menos 26 países, sobre todo de la región europea, siempre sujeto bajo programas, digamos, sanitarios específicos en los que se involucra digamos, a los pacientes. Y en España, que es de donde es este trabajo, la vacuna se produce solamente en una forma de una autovacuna, que ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Cuál es el objetivo entonces de este trabajo? Poder evaluar la asociación que existe entre la administración de esta autovacuna y la reducción de las infecciones recurrentes. En cuanto al diseño, este fue un trabajo, digamos, piloto de carácter retrospectivo y unicéntrico que se dio en el Hospital Universitario de Sant Joan en Reus, en Tarragona, España, entre enero del 2018 y agosto del 2022. ¿Cuál fue la intervención? Como venimos mencionando, la aplicación de esta vacuna sublingual durante 3 meses. En cuanto a la preparación, esto es una autovacuna. Esto significa que se le tomaban muestras de orina a los pacientes, se sometían esas muestras al desarrollo, digamos, de los urocultivos
Y en función de los rescates de esos pacientes y de los rescates previos que tenían, era que se desarrollaba la vacuna, o sea que era una vacuna personalizada. La administración era a través de 2 puffs iguales diarios, todos los días, bueno, diarios, durante 3 meses. Y solamente era suspendida, digamos, la administración si el paciente presentaba fiebre, pero se suspendía, digamos, durante el periodo de fiebre y una vez que se recuperaba, sea cual sea la causa de la fiebre, volvían a la administración, digamos, de la vacuna. Y el seguimiento de estos pacientes se hizo a 3, a 6 y a 12 meses post-tratamiento, que se basó básicamente en el seguimiento clínico con una buena anamnesis y obviamente neurocultivos control. ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión? Que fueran menores de 18 años y pacientes, por supuesto, con deterioro cognitivo que no pudieran comprender las indicaciones del equipo tratante o que no estuvieran habilitados para firmar un consentimiento informado. En cuanto a las definiciones que utilizaron en este trabajo, infección del tracto urinario se trató de la presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonias en la orina, acompañada de más de síntomas clínicos. Y en el caso de las recurrencias se tomaron en cuenta aquellos pacientes que tuvieran 3 o más episodios en un año o 2 o más episodios en 6 meses. Y episodios, digamos, de recurrencia se definieron básicamente por la clínica, ¿sí? Que aquellos pacientes que tuvieran fiebre asociados o no a síntomas urinarios, no necesariamente por rescate microbiológico. Vamos a ver que en los resultados muchos de los pacientes continuaron con rescate en los urocultivos, pero eran asintomáticos. En cuanto a los resultados, sobre los datos demográficos, tuvieron un total de 49 pacientes con una edad media de 61 años y un rango entre 14 y 92 años, de los cuales la mayoría fueron mujeres, 29 digamos en número absoluto, un 59% aproximadamente, y 20 hombres, que esto condice un poco con lo que veníamos hablando de la patología al principio. Y en la tabla de la derecha algunos rasgos, digamos, de antecedentes o patologías crónicas previas que también se analizan. En cuanto al efecto de la recurrencia, en relación a los episodios previos, los pacientes partieron digamos, de un número de 3,7 episodios previos a la administración de la vacuna, que descendió en una proporción significativa a casi menos de un episodio por paciente después de la aplicación de la vacuna, esto en un análisis diferido de un año. Los pacientes que tenían 3 o más episodios previo a las vacunas en un 88% y tras el tratamiento de la vacuna solo un 14% tuvo estos episodios recurrentes. Y hubo un total de 24 pacientes de los 49 que no tuvieron episodios durante el primer año post-tratamiento. Del gráfico que ven a la izquierda hay 2 análisis independientes. En las líneas punteadas rojo a la izquierda, esos son la cantidad de episodios previo a la administración de la vacuna, que como verán hubo pacientes que tuvieron 2, 3, 4 incluso 5 episodios y fueron en gran número, y un año después, en línea verde punteada, el número de episodios por paciente descendió, siendo la mitad o casi la mitad que no tuvo episodios, como ven en el gráfico de torta de la derecha, y el resto de los pacientes en menor número tuvieron también menor cantidad de episodios en el año, siendo algunos con un episodio, 2, 3, 4, y uno solo tuvo 6 episodios, pero en líneas generales se redujo la mayoría. El efecto máximo de la vacuna se corroboró, digamos, a los 3 meses, y otro análisis importante es que hubo menos hospitalizaciones, que si bien para este análisis la P no fue significativa, sí se vio una marcada tendencia, digamos, en el menor ingreso de pacientes en internación por esta causa. De 0,5 internaciones al año pasó a 0,2 internaciones al año. En relación a los factores que pudieran estar asociados a la recurrencia, por un lado, digamos, aquellos pacientes con urostomía, enfermedad renal crónica o inmunosupresión vieron cierta tendencia, digamos, a presentar estos episodios recurrentes. Y en cuanto a los hallazgos microbiológicos, sobre todo, digamos, esto era un poco lo que yo les mencionaba, un año tras la administración de la vacuna, 30 pacientes, aproximadamente el 60%, tenían diagnóstico de bacteriuria, pero sin síntomas, así que no se los interpretó como una recurrencia. De los rescates, la bacteria más frecuente en casi todos los urocultivos fue la Escherichia coli, y sí se describió una disminución en los rescates de lo que era Enterococcus y Proteus. Y una cuestión, digamos, no menor, no se registraron efectos adversos relevantes debido a la administración de esta vacuna. Entonces, a modo de discusión, esta es una vacuna que resulta una alternativa prometedora frente al tratamiento antibiótico con una reducción significativa de los síntomas. Está incorporada a las guías europeas de infecciones urológicas desde el año 2023. En relación a sus características, si bien no elimina completamente a los microorganismos, lo que hace es modular la respuesta inmune y mejorar entonces el control clínico de las infecciones en el huésped. Y dentro de su mecanismo de acción, lo que se establece es que por un lado estimula una respuesta combinada a nivel, digamos, del sistema inmune celular, humoral, pero además genera la memoria de respuesta y por eso, digamos, la protección a largo plazo y los resultados, digamos, al año que les acabo de mostrar.
En cuanto a las limitaciones, este es un diseño retrospectivo, entonces no permite establecer ciertas relaciones de causalidad. El tamaño muestral es pequeño y es en un solo centro, así que no nos permite hacer demasiadas generalizaciones. No tenemos un grupo de control, entonces, digamos, los beneficios no se pueden adjudicar necesariamente o obligatoriamente, digamos, al uso de la vacuna. Los datos quizás algunos son heterogéneos y dependen, digamos, de la administración de la historia clínica electrónica de esta institución. Se hizo un seguimiento, digamos, a largo plazo, en lo máximo fueron los 12 meses, y no se pudo analizar tampoco el impacto de la medicación concomitante. Recordemos que esto es un estudio que fue hecho en adultos mayores y de ellos muchos tenían medicación habitual que no se puede descartar que hayan influido en los resultados. Entonces, como conclusión, a pesar de todo ello, esto es una autovacuna que reduce significativamente los episodios de recurrencia y las hospitalizaciones, resulta una potencial alternativa al tratamiento antibiótico, como venimos mencionando, tiene mayor beneficio en aquellos pacientes que no tengan comorbilidades severas y sí queda claro por las limitaciones que yo les acabo de mencionar que se requieren ensayos clínicos prospectivos, aleatorizados y un mayor seguimiento para poder generalizar su uso. Bien, el artículo principal es una revisión sistemática y metaanálisis del año pasado que se titula Vacunas bacterianas para el manejo de infecciones urinarias recurrentes. Fue realizado en Reino Unido. Como introducción, más del 50% de las mujeres tienen, aunque sea al menos una infección urinaria a lo largo de su vida. La infección recurrente usaron la definición de la Sociedad Urológica Europea, donde son 3 o más infecciones urinarias en un año o 2 o más en 6 meses. Los patógenos en el 80% es la Escherichia coli y seguida por Klebsiella, Enterococcus y Proteus. Hasta el momento, la única alternativa o lo que requieren estos pacientes son el uso de profilaxis antibiótica, pero los efectos adversos como la resistencia bacteriana eh, como que perpetúan el ciclo, teniendo infecciones urinarias cada vez más graves. Entonces se han buscado alternativas, como todos sabemos, el tratamiento con arándanos, la uroterapia y demás. Y lo que es ahora más nuevo y que se está poniendo el foco es la inmunización bacteriana. Al momento hay revisiones que reportan tasas de ausencia de infección urinaria o de reducción de la misma de un 50 a un 90% con estas distintas vacunas, perdón. La primera que se generó, que salió al mercado fue la Urovaxone, que son liofilizados de Escherichia coli solamente en modo de comprimido, como se ve ahí a la derecha, o sea, vía oral. Segundo, la Expect, que son lipopolisacáridos de varias cepas, pero de Escherichia coli también. Y después está la Solco-Urovac, que son óvulos vaginales, que ya incluyen otras bacterias como Proteus y Enterococo y Klebsiella. Y la más nueva y la que hablamos recién es la Euroimmune, que esta incluye también Escherichia coli, Klebsiella, Enterococo y Proteus. Así que el objetivo de este trabajo, perdón, y esta se administra de forma spray, como se ve la imagen a la izquierda. El objetivo de este trabajo fue evaluar la literatura disponible al momento que reporten las estrategias, la efectividad de las estrategias de esta inmunización bacteriana para la prevención de infección urinaria recurrente. En cuanto a la inclusión, se incluyeron estudios de caso control, de Cortes o de ECA y se excluyeron las series de casos, por ejemplo. Todos los trabajos debían incluir adultos mayores de 16 años que hayan presentado infecciones urinarias recurrentes con un seguimiento mínimo de 6 meses y que la intervención haya sido la vacuna bacteriana versus placebo o también se incluían artículos que haya sido la vacuna bacteriana versus antibiótico. Se participaron 2 revisores y un tercer revisor que participaba solamente en las discrepancias entre estos revisores. El outcome primario fue ver la tasa de éxito del tratamiento de la infección urinaria recurrente y como outcome secundario los efectos secundarios efectos adversos, perdón, y la resistencia antibiótica. En cuanto a los resultados, se analizaron 3.284 estudios. De estos quedaron seleccionados 14 y hacían un total de 2.822 pacientes. De estos 14, 11 fueron ensayos clínicos aleatorizados
y formaban parte 5 tipos de vacuna: la Astrovac, que es un tipo intramuscular, la Urovaxom, la Expec, la Uromune, perdón, y la Solco-Urovac. De todos estos estudios, solamente 3 usaron vacuna bacteriana versus antibiótico, el resto fueron versus placebo. Y la definición de infección urinaria recurrente, en este caso, varió entre 3 a 5 episodios al año. La edad media de estos 2.800 pacientes fue de 48,4 años, y cabe mencionar que el 86% eran mujeres. En cuanto a la vacuna versus placebo, tuvo un 50% más chances la vacuna de mantenerlos libres de infecciones urinarias a los pacientes, con un número necesario a tratar de 6,4. Uno de estos estudios mostró significativamente menor la recurrencia. Este fue realizado con Urovaxom cuando se lo comparó, perdón, con placebo, lo que sugeriría una mayor eficacia de esta vacuna. En cuanto a la dosis de refuerzo, esta fue solamente tratada o llevada a cabo en 3 estudios con Solco-Urovac, con un riesgo relativo de 2,7, o sea, se demostró mayor efectividad de la vacuna cuando recibía dosis de refuerzo. En cuanto a los eventos adversos, pasa si querés. 11 estudios reportaron eventos adversos, no hubo diferencias significativas entre los grupos y ninguna se asoció con mortalidad. En cuanto a los efectos adversos separados por cada vacuna, Urovaxom era principalmente cefalea y problemas gastrointestinales. Expec, como es de aplicación intramuscular, el primer síntoma reportado era dolor e inflamación en el sitio de inyección. La Solco-Urovac, también relacionada con la forma de aplicación, una irritación vaginal, ya que son óvulos. Y la Uromune, infecciones respiratorias, candidiasis y vaginitis, todo eso leve. Entonces, pasando a lo que sería la discusión, actualmente, o lo que está popularizado hoy en día para la prevención de las infecciones urinarias recurrentes, es la profilaxis antibiótica. El problema que esto nos genera es que aumenta la resistencia bacteriana, por lo cual se han buscado o se están buscando alternativas para los antibióticos. Hasta el momento se ha podido demostrar también en este estudio, vuelve si querés, la efectividad a corto plazo entre 6 y 12 meses, y los resultados de este trabajo fueron similares a los de estudios previos, en donde el número necesario de tratar es alrededor de 4 o 5 pacientes. Y los datos que respaldan a Uromune frente al placebo son los más prometedores. Y como teoría es que contienen a múltiples cepas causantes de las infecciones urinarias. En cuanto al régimen de refuerzo de estas vacunas, solamente fue planteado en Solco-Urovac, y esto aumentó marcadamente su efectividad, pero la contra de este tipo de vacuna es que tienen mala adherencia por tratarse de óvulos vaginales. Todas las vacunas de este estudio demostraron ser seguras, sin diferencia entre el grupo vacuna y el grupo placebo, y los efectos adversos más comunes fueron cefalea o síntomas gastrointestinales. Es difícil traspolarlo a los hombres, ya que la evidencia es muy poca. Hay trabajos que solamente son de mujeres, y menos del 15 de la muestra en este caso perteneció al grupo hombres. Y es importante destacar, o como para mencionar, que 3 de 4 estudios fueron de Uromune. Perdón, de los 4 estudios de Uromune, 3 fueron realizados por el mismo grupo de investigación, lo cual podría decirnos algo de algún tipo de sesgo. Y como conclusión, existe evidencia al momento, si bien es limitada, que nos sugiere que estas vacunas son efectivas, que sirven para reducir la recurrencia de las infecciones urinarias a corto o mediano plazo, y esto fue realizado en mujeres adultas sin factores predisponentes. Damos lugar a los comentarios del doctor Bagni y luego a las preguntas que haya de la audiencia. Bueno, buenos días. Muchas gracias Agustina y Pilar por la presentación. La verdad que estuvo muy bien preparado, muy bien presentado los artículos. Bueno, la idea era empezar a hacer una presentación de esto, que es algo que
que me parece que va a tener mayor relevancia en el futuro cercano y que hoy todavía no lo tenemos muy presente en nuestra práctica habitual. La verdad es que nosotros, digamos, estos son trabajos presentados en mujeres adultas principalmente, y yo lo que me imagino es en breve esta transición a que esto sea ampliamente utilizado en pediatría. Nosotros tenemos, digamos, infección urinaria recurrente, es un problema habitual, es, digamos, en pacientes con o sin uropatías, digamos. Hoy el tratamiento del reflujo, la profilaxis antibiótica, siempre está muy discutida, si realmente vale la pena o no, si sirve o no sirve. Y realmente este planteo, digamos, a mí me parece como si realmente tiene más o menos la efectividad que dice que tiene, o que se imagina uno que tiene. Biológicamente es perfecto porque son antígenos, no son, no generan ningún tipo de reactividad, no es una vacuna, no son virus vivos, no son ningún ARN, o sea, conceptualmente es solo los antígenos. Entonces eso genera la baja posibilidad de complicaciones, por un lado, y si genera una respuesta, disminuye la infección urinaria, es algo, digamos, perfecto desde el punto de vista del mecanismo de acción. Eh, Ahí, digamos, el primer artículo lo que busca es ver cómo se planteó el desarrollo del Uromun, que creo que es la que más nos va a servir porque tiene mayor cantidad de antígenos. Por supuesto, el trabajo presenta lo que hicieron algo en un trabajo de investigación en un centro, que eso genera que sea poco reproductible. Pero después, cuando sale el producto comercial, es algo que funciona, digamos, que va a tener más amplia difusión. El Uromun tiene cuatro, perdón, bacterias. El Uroboxom, que es algo que se consigue acá en Argentina, por lo menos por lo que vi nunca se lo llegué a indicar a nadie, eh, pero en teoría se consigue que lo importa Eurolab. Es una sola, o sea, varias cepas de Escherichia coli, o sea, es un solo germen. Eh, la ventaja del Uromun es que es un spray. Entonces, el Uroboxom es una pastilla y nosotros estamos hablando de nuestros pacientes pediátricos chiquitos que por ahí no toman comprimido. Y el hecho de que sea un spray bioral, o sea, en la boca, es algo que para cualquier paciente de cualquier edad lo podría recibir. Eh, Nosotros lo presentamos acá como caso disparador, un paciente hipercomplejo, varón y con muchos trasplantados, inmunosuprimido, pero que son estos pacientes que estamos ahí con la vuelta de la resistencia antibiótica y múltiple infección urinaria y es como que son estos pacientes que vos decís necesito algo más y hay algo que no me permite avanzar, digamos, como que no sabes qué tiene. Por supuesto, es un paciente complejo que tiene algunas cosas urológicas que uno podría decir, bueno, hay otras cosas para hacer, quirúrgicas o demás. Pero digamos, yo en estos tipos de pacientes, como muy complejo, o podría ser un paciente más simple, un paciente con disfunción miccional, infecciones recurrentes, que uno tampoco puede manejar. Este tipo de cosas es lo que uno siente que le falta para decir, bueno, esto me podría llegar a ser útil para el tratamiento sin tener que indicar una profilaxis, que también, nada, empezamos con, como repito, lo de las resistencias y a la resistencia de las familias a veces a recibirlo. Eh, Nada, yo insisto que no tengo experiencia en el uso de este tipo de vacunas. Pero tengo pacientes que ya usan el Baxom, que se usa para cuestiones respiratorias y que refieren a un par de pacientes que, digamos, de casualidad el otorrino le indicó esto y refieren una mejoría de las infecciones respiratorias a repetición muy importante. Realmente, no sé si en todos, pero en algunos pacientes esto parece ser algo que cambia la situación de infecciones urinarias recurrentes. Esperemos que eso funcione y que eso nos permita a nosotros, en la parte urológica, poder implementar esto también. Insisto que el Uromun, que es el que me gustaría usar porque tiene cuatro antígenos y es un spray oral, todavía no se consigue acá en Argentina. Digamos, se usa en Europa y está Francisca Yankovic de Chile, está haciendo un protocolo de estudio con este producto en Chile. Nosotros todavía no lo podemos ni comprar acá ni conseguir,
pero me gustaría hacer algo así en nuestro medio. Por supuesto, requiere la parte de desarrollo administrativo, burocrático, de ponerse a desarrollar un producto que todavía no está aprobado por la ANMAT acá en Argentina. O sea que eso sería un paso largo para llegar a usar ese producto en Argentina, porque tiene que estar la aprobación de la ANMAT, y si nosotros lo queremos usar en pediatría, siempre es todo bastante más lento y más complejo. Pero bueno, esperemos que poder ir avanzando lentamente en el uso y en el desarrollo de estos productos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Es un tema que me parece importantísimo que todos estemos al tanto, pero entiendo que tampoco es algo que nos vaya a generar demasiada discusión. Cuando charlé de este producto con un par de colegas infectólogos, infectólogas, me llamó la atención que los infectólogos, cuando se lo nombré, no sabían ni de qué estaba hablando. Inclusive no lo saben ni en lo urológico y en lo respiratorio. eh, lo cual me llamó la atención porque es algo más que uno puede usar y es una estrategia que se puede usar, y que insisto que los que lo usan en la parte respiratoria, que está más difundido, son los otorrinos, pero el infectólogo en sí no lo tiene dentro de su, digamos, lo entiendo igual, de su armamento de trabajo, porque no es un antibiótico y es algo que va como en paralelo. Pero bueno, nada, lo nombro a esto como para tratar de entender la falta el estado en el que estamos, digamos, que falta mucho para desarrollar esto. Desde el punto de vista respiratorio, no sé, mi papá EPOC adulto tiene indicado no el Uroboxón, no el Broncoboxón, otra marca, pero dentro del popurrí de cosas que recibe antígeno para disminuir la probabilidad de infecciones respiratorias. Entiendo que es algo que está bastante más difundido. Y después, bueno, por supuesto, lo otro que funciona, que pasa en este caso, como todo lo nuevo en todo, son los costos, que son, bueno, medicación que generalmente cuando uno empieza con el tratamiento no es tan barato. Sí, Luis, Mauricio, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Qué bien, Roberto, este tema. La verdad, excepto el Urovaxón, no tenía nada más en el radar y eso que hace mucho tiempo formulé a algún paciente con Urovaxón, pero de ahí a que ahora haga esto, no. Ya se me había perdido hasta de la cabeza estas cosas que existen. Así que no sé si con los miembros de SIU, por ejemplo, de Europa, podamos conversar algo con Moisés Mieles y los demás con respecto a si ellos ya lo están utilizando y, y sí llama mucho la atención el desconocimiento. Creo que voy a ir a hablar hoy mismo con los infectólogos y con la nefróloga con que trabajo acá en el hospital. Ellos, si tienen alguna idea de esto, eh, yo le vería como la dificultad, uno, primero, además de la situación burocrática que también acá en Colombia es larga, el tema de que pues, lo que hay hasta ahora es en adultos, primero, pero pues mínimo se puede extrapolar si hay algún respaldo bibliográfico o al menos ya que empecemos a hacer algún trabajo conjunto. Y lo otro es que es la predisposición que generan nuestros pacientes con todas las cosas que les hacemos. Se me venía a la cabeza una paciente que tengo de un reservorio urinario por una estrofia de cloaca que ahora está empezando a hacer infecciones urinarias después de que llevaba 4 o 5 años muy bien y ahora que está llegando a los 16 años de edad, ya lleva este año 2 episodios de infección, pero pues tiene ese factor predisponente que es un reservorio urinario y no su vejiga nativa. Así que pues son variables que hay que considerar también en la efectividad, pero todo lo que se pueda hacer para ese grupo de pacientes
les hacemos tantas cosas y ya nos estamos viendo superados, ya el antibiótico profiláctico eh, no está sirviendo o no está indicado, sería útil. Pero pues la verdad sí me voy a poner a buscar y hablaré con los infectólogos nuestros a ver qué se puede hacer. Y no sé si plantear algo en conjunto entre varias instituciones en diferentes países que pueda favorecer que se apruebe o que se importe este tipo de principios. Pero muchas gracias a las doctoras que presentaron el bibliográfico y a ustedes por traer estos temas que lo ponen a uno a pensar en otras cosas, no solamente en cirugía. Buen día. Bueno, muchas gracias por el aporte. Yo lo que, digamos, lo que me imagino en la utilización de esto, o sea, haciendo la búsqueda para estos papers, hay algunos trabajos ya hechos en pacientes con vejigas neurogénicas, pacientes con vejiga ampliada, pacientes que hacen cateterismo adulto. Hay algunos trabajos que hacen una evaluación. Si yo me imagino, digamos, con nuestro grupo de pacientes, quiénes son nuestros pacientes a los que les daría esto, sería yo, digamos, me imagino. Por ahí soy muy iluso, digamos, pero me imagino reemplazando la profilaxis antibiótica en la gran mayoría de los casos, me imagino reemplazando la profilaxis antibiótica con esto. O por lo menos esto primero y después en el que esto no funciona, dar una profilaxis antibiótica. Yo me imagino que la recepción de los pacientes, me imagino, ¿no? Que debería ser buena, porque cuando uno indica la profilaxis, a la gente siempre le hace como un ruido. ¿Y antibiótico? ¿Y por qué antibiótico? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y no le hace mal? En cambio, estos son antígenos. Es como estar expuesto al germen, pero al antígeno del germen, o sea, no hay mucho riesgo de complicaciones en ese sentido. Aparte es vía oral, o sea, realmente no hay, digamos, entiendo que no debería haber por qué tener complicaciones importantes. Y como qué grupo etario, digamos, en un mundo ideal de fantasía, la ADMAT me aprueba el ingreso del uso de la medicación y hacemos el protocolo en el hospital. Yo haría un grupo para, no sé, los reflujos, en vez de dar profilaxis versus vacuna. A los pacientes que le damos profilaxis, le hacemos un diagnóstico de reflujo, le doy profilaxis versus vacuna, ese sería un grupo. Después las disfunciones miccionales de los chicos cuando empiezan a dejar los pañales, que tienen infecciones urinarias recurrentes, que por ahí esas son las infecciones bajas y esos que vienen un montón de veces y vos decís, no tenés nada, pero bueno, a ver qué hacemos. Por ahí es una forma de, de- de tratar ese tipo de pacientes, digamos, que tienen infecciones bajas recurrentes. Y después, bueno, todos los pacientes urópatas en general, digamos, como te planteo, el paciente de vejiga neurogénica que hace cateterismo, que sabemos que están colonizados y demás. eh, y después nada, qué sé yo, no sería un protocolo, pero para el paciente que presenté es el caso extremo de paciente hipercomplejo y que tenemos, eh, eh, nada, aparecen estos pacientes y te dan un dolor de cabeza importante que vos decís, me estoy acá quedando sin cosas para hacer para, para ese tipo de pacientes. Acá Edurne opina que no tiene, que no tiene voz. No, no tengo voz, no puedo ni hablar. Me parece un tema fascinante, Roberto, ya lo hablamos, ¿te acordás, Sí. mañana en la ESPU? Tenemos muchísimos pacientes como para poder hacer algún trabajo. Yo sigo insistiendo que aquellos pacientes mielos con vejiga neurogénica es un caso que podríamos empezar a trabajar. Y cada vez tenemos más pacientes con disfunción miccional y antibióticos profilaxis. Así que me parece que tenemos que darle una vuelta y ver de qué manera podemos eh, ingresarla. Y como dijo Mauricio, a lo mejor este es uno de los temas que trabajar junto con otras instituciones también nos puede sumar para después poder que sea un tratamiento indicado. Sí, digamos, con el Urovaxom que se consigue en Argentina, uno podría inclusive plantearlo, empezar a usarlo ahora, digamos. Eh, una cosa es hacer un protocolo formal, avalado por el hospital, por la industria, que te den pruebas y demás, y otra es empezar si es algo que está libre de venta libre, o sea,
avalado para la venta, ¿no? Libre o con receta en la Argentina, se puede iniciar un protocolo. Pero bueno, es como, eh, es un trabajo importantísimo, digamos, en el sentido de armar el protocolo. Si lo querés hacer bien, es un trabajo que ya tenés que meter, digamos, el hospital tiene muy bien preparado eso, el tema de protocolos para la industria, que tiene, digamos, hay todo un departamento de la parte de investigación y un sector declarado para investigación en la industria, que la industria tiene que tener ganas de hacerlo y tiene que hacer el aporte económico para hacer todo ese trabajo. Cuando uno hace un protocolo de investigación en serio, todos los costos de la investigación no deberían ser ni del paciente ni de la obra social, por supuesto tampoco del hospital ni nuestro. Se requiere un aporte de la industria importante, o sea, la industria tendría que pagar el sueldo de una persona que se encargue de hacer todo el seguimiento, cuando le haces las cosas bien, ¿no? Otorgar la medicación para los pacientes, permitir el seguimiento del paciente. Uno puede pedir estudios complementarios extras o pedir cosas extras solo para hacer el protocolo, desde el punto de vista, insisto, de la parte formal de hacer bien las cosas y legal, digamos, en el sentido de cumplir con todas las normas. Después, bueno, si es una medicación de venta libre, uno puede indicarla y hacer el protocolo de indicar o no indicar y hacer la separación, pero pues siempre que uno está investigando, lo correcto es hacer, digamos, esto que digo de que el paciente ni nadie que no sea de la industria lo pague. Entonces, eso, la burocracia atrás de eso es realmente eh, muy importante. Y nada, insisto, el Uroboxón está bien, pero es Escherichia coli y nada más. Entonces, cuando yo leo el Uromoon, que tiene Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, es como, yo quiero ese porque nuestras infecciones urinarias son a todos esos gérmenes. Eh, Ahora que digo Proteus, me imagino también, hasta no sé si no se lo daría a los pacientes que tienen litiasis recurrentes, esas litiasis infecciosas, capaz que no sería un mal candidato estos pacientes también para el tipo de tratamiento. Pero bueno, digamos, imagínate que hay que probar, la aprobación del ANMAT es por ahí lo más complejo y estamos hablando de manejo de protocolo de investigación, el protocolo completo, digamos, la aprobación del ANMAT y la aprobación del protocolo, estamos hablando de un par de años de trabajo previo antes de poder empezar a usarlo y mucho trabajo. Entonces, como, eh, nada, tenemos que empezar de a poco y ir paso a paso. Siendo el Uromune algo el Boxón que se vende en Argentina, por ahí uno dice, bueno, es más fácil empezar a hacer protocolo. Y el otro tema regulatorio no menor es que es pediatría. Entonces, siempre que uno va a hacerlo en pediatría, es como, vas a hacer esto, empezar con esto en pediatría, cuando todavía no se hizo en adultos en el país. Se hizo mucho afuera, entonces debería poder hacerse, pero un paso en contra, un paso que me veo como algo que puede complicar un poco las cosas. Pero bueno, nada, es como para empezar a hacerlo. Yo creo que probablemente empiece a indicar el Uroboxom. Entiendo que por lo que me había dicho ChatGPT sale entre 25.000 y 30.000 pesos el tratamiento, eh, que no es muy barato, pero no es caro. Eh, Como para empezar a usarlo, digamos. Pero insisto que el Voxom es comprimido, entonces ya partís de la base de que tenés pacientes, lo puedes usar solo en pacientes que toman comprimido. En cambio, el Uromun, al ser un spray sublingual, es perfecto, digamos, en el sentido de cómo aplicar ese tratamiento. Pero bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, me parece que estamos bien con el horario. Nos vemos el viernes que viene con un nuevo bibliográfico. Muchas gracias a todos por estar acá tan temprano.